Pues bienvenidos una semana más a Esfero. Vamos a repasar todo lo que va a pasar semana que viene y lo que ha pasado estos últimos días. Vamos a hablar de Champions, bueno, todo lo que viene a ser el nuevo formato en ligas europeas. Vamos a hablar también de Balón de Oro, que es el próximo lunes, de la Premier League International Cup y varios temas muy interesantes que os van a sorprender. Vamos con el primer tema. Nuevo formato, cada vez se actualiza más la principal competición de Europa, que es Champions, Conference, Europa League. ¿Qué novedades tenemos que ya ha arrancado? Vamos. Sí, efectivamente. Nos ha faltado el himno, ¿no? Empezar hoy con el himno de la competición madre. Me pero, encanta. No sé si tenemos derechos. No. Ayer estuve viendo al Athletic. Y bonito, muy bonito, la verdad. Yo no lo he visto, pero vamos, han dicho que jugó bien, que hizo Sí, un partido pero al igualado. final se escapó. 2-0 al final. Bueno, normal con la pegada del Arsenal, ¿no? Sí, es normal, pero a mí la primera parte me pareció súper igualada, la verdad. Buen arranque de Champions este año. Sí. Bueno, buen partido. Vale, pues vamos a empezar, si os parece, hablando un poco de qué ha cambiado este año, porque como bien decías, sí que ha habido una consolidación en cuanto al modelo suizo, pero sí que hay ciertas novedades que vamos a ir debatiendo aquí en la mesa. Vamos a ir poniendo las cartas. La primero, tecnología y arbitraje, ¿vale? Se consolida el VAR y el offside semiautomático, que ya lo han venido testando sobre todo el último año, se consolida. Lo que sí, esto seguramente no en todos sitios lo vamos a apreciar, depende del broadcaster que dé la señal y quién paguemos nosotros para verlo desde casa, pero ya desde los estadios van a hacer un envío mucho más masivo de datos que además hemos hablado en otro de los episodios previamente, y aquí toman valor la figura del dato de tracking, por ejemplo. No sé si lo habéis visto esta mañana, pero ya ha circulado algún vídeo bastante interesante de Amazon Prime Video de las novedades en cuanto a cómo están alimentando la retransmisión de los partidos desde casa, donde ya puedes acceder a mapas tácticos en tiempo real. ¿Oh, sí? Sí. No lo he visto. ¿Desde Amazon Prime? Podemos desde Amazon Prime, sí. Luego, de hecho, tengo el vídeo, podemos lo mismo compartirlo con la audiencia. Venga, lo subimos a historia. Seguidnos en Instagram, y en TikTok. Porque la verdad que los datos que dan son muy chulos. Tú, sobre todo, Cernu, a nivel táctico, como entrenador, te va a encantar, porque es seguramente el tipo de dato con el que soléis vosotros trabajar o lo que hemos estado viendo previamente en Media Coach. Muy interesante. Luego, a nivel de sostenibilidad y logística, y diréis, ¿esto es nuevo? Sí, efectivamente, desde UEFA, desde FIFA se está haciendo mucho impulso por intentar desarrollar la estrategia de ESG. El año pasado se invirtieron unos 30 millones de euros para ayudar a los clubes a incentivarles y a crear la cultura de ser más sostenibles en cuanto a viajes, en cuanto a logística, etc. De hecho, esto os va a sorprender, este año ya es obligatorio en las 3 competiciones asignar a una persona responsable del control de la huella de carbono que dejan cada uno de los clubes en los desplazamientos, en sus partidos, en sus grupos, etc. La vida moderna. ¿Cómo ha cambiado? Madre mía. Sí, hay mucho que digerir, ¿eh? Sí. Traigo más cosas. Luego pero también, bueno, es asignar un responsable. Quiere decir, pueden asignar a lo mejor a un delegado. Sí, o efectivamente. A un team manager, a quien sea. Es simplemente que se le otorga ese papel. Y que se diga, ¿no? Hemos generado esta huella. Tienen un calculador que les da la competición y donde ellos pues tienen que ir metiendo la información de los viajes, desplazamientos, etc. Pues los que vayan. ¿Cuál es el equipo? El que juega casi en China. Bueno, en China, sí. le toca el Madrid. 7-8 horas de viaje. Sí. Pues ahí vas a dejar una huella, niño. Es difícil optimizar ese dinosaurio. Viaje. Y bueno, otra de las cosas que tienen que hacer al final de temporada es hacer un report obligatorio con todo esto, donde el objetivo que tiene aquí la competición es reducir en un 20% las emisiones totales en el 2027. Y entonces, bueno, la manera de hacerlo al final básicamente es traquear un poco en tiempo real pues cuáles son los desplazamientos, cómo se hacen e intentar desde la competición ayudarles a optimizar las rutas y los viajes. Pero, por ejemplo, lo desconozco, pero me imagino que será una de las principales medidas. Ya se ha quitado la obligatoriedad de entrenar la previa del partido en el mismo campo. Eso se ha quitado. Sí. Ya no es obligatorio. ¿Se puede hacer? Entiendo, ya no se puede hacer tampoco. Ese dato no lo tengo. Supongo que no se podrá. Si quieren reducir
costos y reducir CO2 emitido a la atmósfera, tendrás que evitarte viajes, evitarte días, Sí. evitarte... Y luego también va relacionado con las ciudades, de cómo hacer que el aficionado acuda al estadio claro, de claro. una Sí, manera vaya más sostenible, ¿no? Pues oye, bicicleta mejor que en taxi. bicicletas, Sí. efectivamente, pues trenes, bueno, ¿Vendrá eso, digamos, alineado con una posible subvención? es posible. Un sí. mandato Puede ser. de más arriba aún Puede ser. por No, parte de Europa. por ahí tienen que ir los tiros porque es cuanto menos raro, que está bien, obviamente, en el mundo moderno en el que vivimos, que se controlen ese tipo de detalles, está fenomenal y es bueno para la sociedad además, pero nos chirría un poco como fútbol. ¿Vale? Me imagino que una de las últimas cosas en las que hoy en día está pensando un club, que a lo mejor sí ya como empresa, lo hablábamos la semana pasada, Sí. ¿verdad? De que estamos hablando de que ya los clubes son más empresas y las empresas sí que tienen que mirarlo más, pero un club de fútbol que esté mirando ese tipo de cosas me parece estupendo, pero me choca. Bueno, yo sí que creo que es algo cultural. O sea, aquí en España es verdad que nosotros no hemos tenido seguramente ese incentivo educativo desde pequeños, Sí. pero tú, por ejemplo, en el norte de Europa Sí. alucinas. De hecho, en la Bundesliga es uno de los core de cara a los repartos de televisión en cuánto de sostenible es el club y qué estrategia tiene de sostenibilidad. Y en base Que a eso hay ingresos diferentes. tienes un porcentaje en el que tienes un ingreso mayor o menor, efectivamente. Y todos tienen que cumplir un reglamento que está súper estipulado, un poco lo que hablamos aquí en uno de los primeros episodios, de cómo la liga controla todo lo que sucede en torno a un partido de fútbol, pues en la Bundesliga es parecido en cuanto, por ejemplo, a la temática sostenibilidad. Le dan muchísima importancia a esto. Está bien. Entonces, bueno, yo sí que, por ejemplo, ahí creo que tenemos mucho que aprender de los países nórdicos y luego lo que dices tú, Cernu, también ver un poco, es decir, retornos, o sea, apostar por esto, pero ¿cuál es el impacto real que tienes de todo esto? Eso es muchas veces lo que yo creo que nos ha fallado aquí en España o en el fútbol español y por lo que nos ha apostado más por parte de los clubes, ¿no? Me imagino. Sí. De hecho, hay, por ejemplo, Real Madrid o clubes de primera y primer nivel que pues ya sí que empiezan a tener ellos instrumentos mucho más sostenibles, pues por ejemplo, para el guardar agua cuando cae de la lluvia para luego regar el estadio y, oye, pues no solo estás ayudando, contribuyendo pues a Medio reducir ambiente, el sí. impacto, sino que es que luego te ahorras muchísimo dinero de agua sí. que reutilizas, ¿no? Pues ese tipo de cosas que se hacen mucho, pues en, por ejemplo, países como Holanda, el Ajax, etcétera, aquí van calando poco a poco, ¿no? Yo creo que la línea entre buscar rentabilidad y buscar sostenibilidad es muy fina. El claro ejemplo para mí es el de los hoteles. De no tires las toallas, que si no son muchos lavados, son tal, recíclalo. Sí, claro, y también optimizas tus costes. Joroba. Sí, claro. Y luego lo que has dicho tú al principio, hay un tema de subvención, supongo, de Europa Claro. y tal, que irá por ahí también los tiros. Y ahora que están muchos equipos españoles cambiando estadios y conseguir fuentes de ingresos para poder remodelar o cambiar el estadio, va mucho por ahí. Si haces un estadio, supongo que ecológico y renovable, es mucho más sencillo que te dejen dinero para hacerlo. Ahora el Rayo Vallecano quiere cambiar el estadio. Ayer estaba en Sevilla yo y están tirando abajo el Benito Villamarín. Es verdad. Sí, Claro. lo están tirando. Yo me quedé sorprendido. Bueno, y de hecho fuiste justo el Betis, ayer. El club más sostenible en España. Sí, o sea, no sabía. Sí. Por el verde. No, por diferentes políticas que siguen desde el club para poder incentivar, pero con el primer equipo y con toda la estructura deportiva y corporativa, el ayudar a reducir la huella de carbono, etcétera. Yo ayer estuve en la Ciudad Deportiva Nueva, que no la conocía, y la verdad es que es espectacular y no lo sabía, pero ahora que lo dices, efectivamente tiene muchísimos detalles de sostenibilidad. Bien. Y bueno, vamos también a una parte importante, ¿no? Que hablábamos de la rentabilidad, nos gusta mucho aquí el número y la parte de los ingresos y premios, ¿no? Vamos a desgranar luego poco a poco y ahí vamos a entrar más a debatir el tema de los repartos, pero para que tengáis así un poco las cifras en la cabeza. A nivel Champions, ¿vale? ¿Cuánto creéis que puede llegar un club top en 2025-2026 a generar por ganar la competición? A generar. O sea, lo que le dan en premios o lo que Solamente genera. en premios, perdona. Efectivamente, solamente en premios. Por encima de 100 millones. Sí. 100, 120. Muy amarrateguis, ¿eh? Sí. Bueno, claro, depende del club, luego hay muchas derivadas que vamos a ver, pero por encima de 100, sí, pero no os habéis mojado mucho. 150, digo yo, venga. Ahí me gusta 120, más esa. venga. Vale, vamos a verlo. Casi 200 millones, ¿vale? Pero
Vamos Para a el ir ganador. viendo cómo. Para el ganador. Para el ganador, efectivamente. Vale. Vamos a ir viendo, ¿vale? Sí que cambia del año pasado a este año, que el año pasado había un reparto de 2.437 millones de euros y este año son 2.467. Como veréis, no es mucho, ¿vale? Y esto viene debido al ciclo de venta de los derechos de la Televisión. de la televisión, efectivamente, entre el anterior ciclo y este ciclo, ¿vale? Ahora vamos a coger un ejemplo. Decidme un club de la Champions League que creáis que va a ganar la Champions. El Barça. Pensaba que ibas a decir el Karabaj, que ayer debutó con... No, No, la lo Victoria. vi, no le vi con potencial. No, Yo le voy a decir el City, venga. el City, venga, vamos a coger pues, el City. Vamos a coger el City. El City, ya simplemente por participar, igual que en la League Phase, igual que los 36 equipos, ya parte con 18,6 millones fijos, ¿vale? Por participar. Por participar, por estar ahí en En la el liguilla. bombo. Efectivamente. Y después, por cada partido, juega hoy el City, ¿verdad? Juega hoy. Si hoy gana 2,1 millón de euros. Juega con el Nápoles, buen partido. Pues buen partido. Gana 2,1 millones de euros por victoria, ¿vale? Durante esa fase. Y por empatar 0,7. Ostras. ¿Vale? Eso cada uno de los clubes. O sea, que ayer el Bilbao se quedó Pero a 0. ganan todos lo mismo en la primera fase. Sí, 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 O sea, sí. El Caravan también gana 2, Efectivamente, todos igual. Eso Vale. es un reparto equitativo. Luego voy con la variable. Muy buen punto. Después, ¿qué pasa con cuando pasamos de la League Phase? Que tenemos el ranking, ¿vale? Los clasificados. El primero de ese ranking, el número 1, puede llegar a embolsarse hasta 10 millones de euros, ¿vale? Y el último, 0,7 millones, que es un 2% más que el año anterior, ¿vale? El último que se clasifica. No, El de, último del de ranking. todos ¿De los que todos? quedan en el ranking, efectivamente, el primero, El 36. el El 36, 36, recibe 0,7 millones de euros. cuando acaba, independiente de los resultados que haya hecho. Es como un premio final, ¿no? Vale. Y la palmadita por participar. Vale, bueno, está bien. Después ya entramos en las fases finales, que tenemos octavos, donde si pasas octavos tienes 11 millones de beneficio. Luego pasamos a cuartos, donde te pagan 12,5 millones por pasar a la siguiente ronda. Y perdona, Edu, ¿y si en los octavos de final también te pagan por ganar el primer partido? No, Solo es pasar, por pasar o ronda. no pasar, ¿no? Efectivamente, sí. En cuartos 12,5 millones, en semis 15 millones y en la final al subcampeón, al perdedor, en este caso pues Manchester City y Barça, pues perdería el Barça 18,5 millones de euros y en caso del campeón habría que sumarle 6,5 millones de euros más como extra, ¿vale? Entonces, como veis, esa cantidad pues, puede llegar a rozar al final cerca de los 200 millones de euros. ¿Por qué digo casi? Porque hay una variable muy importante que es lo que le llaman el value pillar, ¿vale? Antes, no sé si os acordabais que en la modalidad anterior de la Champions estaba el market pool, que era de lo que se generaba de derechos de televisión, etcétera, te daban un porcentaje. Ahora el value pillar este es un premio por tu alto coeficiente mérito histórico de tu rendimiento y las audiencias y el valor que tú tienes por club dentro de tu liga nacional. Se hace una estimación y ese es el porcentaje que tú ganas. Por eso, que gane el Manchester City o que gane, por ejemplo, el FC Barcelona, es diferente el final, el total, de lo que se puede llegar a embolsar. Porque esto es un 35% del reparto. O sea, este value pillar representa un 35% de los ingresos. No tengo exactamente el porcentaje final de cuánto... Sí, o sea, el sistema de reparto value pillar es 35% de los ingresos de esta Champions. Que 25-26 son 850 millones. Sí. Y ese hándicap, o sea, eso se hace a posteriori. Cuando acaba la competición, sí. ¿Ven cómo está todo eso? Sí, y no se paga todo de una, sino que se hace prorrateado el reparto del premio, ¿no? Vamos a decirlo así. Más luego que el ganador va a la Supercopa y que luego va al Mundial de Clubes. Que eso no es dinero directo, pero sí indirecto, porque pues, lógicamente cuando juegue la final va también a... Pero, sí, no, pero Supercopa es dinero directo, porque por participar ya te llevas tu kilo. Claro, luego si la ganas, 4 kilos. Pero que no va contabilizado en esos 200 millones, ponte que hemos estado hablando antes, ¿vale? Y el Mundial de Clubes igual. Si de repente por participar tienes un X, pero es que vas pasando rondas también. O sea, que ¿el Mundial de Clubes finalmente se va a hacer cada 2 años o cada 4? Yo no tengo el dato. Creo que es cada 4. En teoría dijeron cada 4, pero luego dijeron que lo querían cambiar a cada 2 otra vez. Y luego, como novedad, hay un fondo de solidaridad de 308 millones para los eliminados.
para Es los eliminados los que se eliminan en primera ronda. en fase previa o primera Sí, ronda. y que no tienen posibilidad de en la fase de grupos. En el grupo grande. Efectivamente, sí. Y que no tienen posibilidad de caer a Europa League. Efectivamente. Claro, porque antes es verdad que el tercero pasaba a Europa League y el cuarto estaba fuera, ¿no? Eso es un poco el reparto de esta Champions. ¿Algo que queráis comentar que os haya llamado la atención? No, o sea, crecen porque tienen que crecer, pero a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, no, o sea, la atención no de, o sea, de la Champions es que es una competición que reparte mucho. O sea, un mundial de clubes te puede repartir entre el primero y el último, pueden ser a lo mejor 10 veces. ¿Sabes? Lo La que cobra uno. diferencia, sí. Claro, en Champions, del primero al último, son a lo mejor 3 veces. No, sí, vamos, me había sorprendido que incluso el eliminado percibe más de 500 000 de euros. Sí, sí. O sea, clasificarte para una Champions es una lotería. Además, con lo que han hecho ahora del nuevo sistema este de Value Pillar, se reparte aún más. Claro, efectivamente. Es más equitativo, vamos a decirlo así. Sí. Yo, lo del Value Pillar, que tengo aquí un dato que es que antes casi la mitad del dinero, un 45%, se repartía por méritos no directamente, digamos, deportivos. Era más por tema histórico, ranking, temas de ¿no? mercado, tal. Pero ahora baja esa diferencia a un 35%, ¿sabes? Que le das como menos peso A la historia. Entonces, digamos que hay más mérito deportivo para, digamos, repartirlo entre clubes que no, bueno, pues que no tienen tanto peso histórico. Me imagino que se habrán quejado ese tipo de clubes. Efectivamente, no vamos a sacar Los nombres, equipos pero nuevos. sí ha habido quejas, efectivamente, formales con ese reparto entrando en vigor la nueva ley del Value Pillar. Sí, sí. Pues esto es un poco lo que tenemos este año en Europa, ¿eh? Voy a aprovechar que ayer ya empezaron los grandes partidos. Sí. Estábamos todavía al comienzo. Ahora creo que la Champions ha pasado de 90 partidos hace 3-4 años a ahora 100 y pico. O sea, se han multiplicado los partidos. Vienen los grandes jugadores y este lunes viene Balón de Oro. ¿Qué apuestas? Difícil, pues mira, yo se lo decía ayer a mi hijo que está en la edad de que está como loco por quién es el Balón de Oro, quién va a ser el Balón de Oro, y le parece con mucha diferencia el mejor jugador del mundo, le parece. Y yo decía que a él le gustaba Lamine. Yo decía, es que no veo a Dembélé con ese perfil, no digo deportivo, pero sino de... Aura, ¿no? Sí, genérico de... No veo a Dembélé, no me imagino a Dembélé ganando un Balón de Oro, pero es verdad que si nos vamos exclusivamente a lo que ha sido casi siempre, que es títulos y rendimiento, pues Dembélé seguramente sea para mí el favorito. Pero me cuesta verlo, me cuesta verlo. Sí, a mí también, se me hace un poco raro. Se me hace raro. También se me hizo raro ver a un español, a Rodri el año pasado. Sí. O sea, es que se hizo raro. Estamos viendo una etapa en la que no hay grandes dominadores del fútbol mundial, como fueron en su época Cristiano, Messi y demás. Y entonces lo hace abierto, lo hace bonito, lo hace un poco más interesante, pero no es fácil. Creo que el mundo del fútbol ha estado tan cansado, entre comillas, de siempre acabar con Messi. Los dos, con Cristiano, Messi, que no quieren volver a eso y quieren como repartir más el premio, ¿sabes? Bueno, pero esto es meritocracia, porque es lo que decimos, ¿no? Ousmane, nadie le ponía las quinielas el año pasado y se ha adaptado perfectamente al modelo de Luis Enrique. El rendimiento es brutal. Le ha cambiado radicalmente. Nos acordemos que Ousmane Dembélé, creo que fue como en enero o así, le apartaron del equipo incluso unos días porque tuvo un problema con Luis Enrique. O sea, la temporada pasada, que fue la temporada que luego de esa pues, fue un acierto, porque salió como un tiro y ha sido diferencial. Yo recuerdo el PSG de la temporada pasada, Ousmane Dembélé era diferencial, de verdad diferencial. O sea, sí que es probable que lo gane, aunque Yamal, ojalá pueda ganar un español, también ha sido diferencial, ¿eh? Es raro ver un partido del chico que sea diferencial. No me parece. ¿Y quién es el tercero en discordia? Porque eso todos los tenemos claros todos, pero el tercero en discordia. Sí. Vinicius está lejos hoy en día. No, Vinicius este año no. Yo creo que no hay. O es uno o es otro. Sí, es que es uno u otro, efectivamente. También, bueno, a nivel portero, Donnarumma, compañero de. Sí, pero ya tienen otro premio aparte los porteros. Sí, por lo que no entran dentro de. Difícil. No, por eso. Pero es verdad. Un jugador de. Pero claro, al final hay que tener también un poco en cuenta qué se tiene. ¿Cuáles son los puntos críticos de cara a juzgar quién va a ser el ganador, ¿no? Y pues mira, vamos a hablar de los puntos que tiene cada uno. Mira, a partir de 2024 se une UEFA y el grupo Amauri, que son los propietarios de los medios France Football
y L'Equipe, ¿vale? Como parte del acuerdo, el grupo Amaury es el responsable de las votaciones, de quién es el ganador, y la UEFA es el encargado de toda la parte comercial, ¿vale? Es el encargado de pues, repartir los premios, organizar la gala, patrocinadores, repartir toda, digamos, toda la emisión. Bueno, la votación del Balón de Oro están inmersos varios, creo que son 100 responsables para la parte del masculino y 50 para la parte del femenino. No sé si os acordáis que el año pasado hubo un caso de no sé quién votó, es que de algún país, de a saber dónde, Es que hay que no votó a Vinicius y votó a no sé quién y rajaron bastante de este sistema de votación Y tan le preguntaron, repartido. ¿no? Muy poco transparente. Porque esta gente que vota son periodistas. Siempre han sido Sí. periodistas. Claro, pero el año pasado se quejaron de que votó. Es que no sé si periodista o medios de o nombran un responsable, no lo sé. Es que antiguamente, cuando los balones de oro que conocemos todos, lo daba una revista Sí. francesa, Sí. France Football, y lo que hacía era elegía, en teoría, un par de representantes por cada país. Pues en España, un representante del diario Marca, otro del AS, y esos votaban a quien les daba la gana. Y así me imagino que harían con 100 países del mundo. Pero entrando a la UEFA, eso habrá cambiado seguro. No creo que sea solo que periodistas lo den, porque se quejaban mucho los clubes de que era un premio. En teoría, son periodistas especializados. Un representante con un representante por país. De 100 países, ¿no? Entre los 100 primeros del ranking FIFA. ¿Y ¿Hay algún tipo de votación donde el aficionado se pueda aportar algo dentro de esas votaciones? No, aficionado no. Yo recuerdo que para el The Best se tenía mucho más en cuenta el tema del... O sea, estaba más repartido. Por Claro. ejemplo, en vestuarios de segunda vez, porque yo es que lo he votado. Y incluso tercera. Se hacía esto. Sí. Se votaba. Está votado. Al de Espera, te lo voy a poner esto. En el de Best, sí, era. Ya. Es que yo creo que hoy en día es fundamental tener en cuenta también el papel del aficionado en cuanto a este voto, ¿no? Puede ser. Es que, ¿qué es más interesante? ¿El aficionado, el No, técnico, por eso. el periodista? Que tienes ahí como un grupo, o sea, diferentes perfiles que digamos que somos parte del stakeholder Del del ecosistema del ecosistema, que vemos eso y puedes llegar a ser partícipe, ¿no? Sentirte partícipe de la decisión. Teniendo en cuenta que en un deporte colectivo premiar algo individual siempre es delicado. Sí, claro. Pero obviamente, si quieres que sea el premio sea lo más justo posible, que vote la mayor diferencia de gente, es decir, que vote gente especializada en comunicación, gente especializada en área deportiva y solamente gente especializada en el mundo del negocio. Pero nunca se ha quedado muy claro, nunca se ha visto muy claro. Yo en The Best, no os acordáis que había uno, era el The Best, ¿no? Sí. Que votaban los seleccionadores, que tenían que hacer 3 Capitanes. puntos, eso es, capitanes selecciones, que daban 2 puntos, 3 puntos, 3 puntos, y además era público. O sea, tú veías a Vicente Sí. del Bosque o a Sergio Ramos, a quién había votado. Que para los jugadores es un marrón cuando es público. Total. Porque ya es todo, pues, la gente no sé si sabe cómo es un vestuario, pero un vestuario es un sitio que hay que gestionar bien los egos, y no es sencillo gestionar los egos. Y si tu compañero ha votado que tú no eres el mejor jugador del mundo cuando tú lo crees, es algo delicado. Entonces ahí Bastante había polémica, incluso, no sé si os acordáis, hace poco cuando presentaron a Franco Mastantuono, Sí. jugador del Real Madrid, que le preguntan quién para él era el mejor jugador, y el chico dijo abiertamente que era Messi, y no le puedo hablar, le parece fenomenal, era argentino, zurdo, bueno, en fin. Y nos pareció raro, porque hasta ahora, cada vez que llegaba un jugador al Real Madrid, lo primero que le preguntaban quién es el mejor, y decía Cristiano. No quiero líos ni problemas. Y poco a poco va cambiando las tornas también, porque ha cambiado ese ecosistema del fútbol en el que Messi y Cristiano eran los 2 mejores con diferencia y se acababa el resto del mundo. Claro, lo que hay que preguntarse es si Mastantuono hubiese dicho eso con Cristiano en el vestuario. Claro. Pues esa es una buena pregunta. Esa es la pregunta que hay que hacerse, Esa es porque una al final yo soy yo y mis circunstancias. Sí, esa es una buena pregunta, es complicada. Es complicada, yo recuerdo, yo sé de casos de jugadores que han votado cosas que no pensaban, pero que políticamente iban a quedar mucho mejor y se iban a ahorrar un problema. Bueno, para mí lo más importante, o lo que sí quiero resaltar, es la parte de comercialización, ¿no? Los jugadores, nos sorprendería la cantidad de jugadores que tiene en sus contratos este tipo de cláusulas. Sí, cláusulas de ganador de Balón de Oro. Claro. Tanto en la parte de clubes, es decir, primas y renovaciones automáticas, como la parte de marcas. Adidas, Nike, por ejemplo.
Nike cuando Rodri gana Balón de Oro, seguro que tiene algún tipo de cláusula en el 100%. contrato. 100%. 100%. Sí. Que lo que digo es que nos sorprendería la cantidad de jugadores que tienen ese tipo de cláusulas. Es que Incluso que te parecería ridículo que pienses que ese jugador puede alcanzar ese logro. Pero no, se pone pero igualmente. se pone en el contrato Sí. igual, porque primero motiva al jugador, le hace pensar que aunque el que está haciendo ese contrato no piensa que va a ganar nunca un Balón de Oro, pero al jugador le ve como diciendo, joder, esta gente se piensa que puedo llegar a ser Balón de Oro. Punto 1. Punto 2, suele ser premios, además, económicamente grandes, pero bastante grandes. Y tercero, para el club también revaloriza mucho uno de sus activos. Los jugadores son activos en los clubes y que un jugador gane un Balón de Oro mejora ese activo. Entonces, para todas las partes es bueno, obviamente. Lo que pasa es que es cierto que está en muchísimos contratos y es una parte importante. Lo que no tengo que están los contratos, los premios de Best. O sea, los del mejor 11 y demás. El Balón de Oro 100%. Me imagino que tendrán, a ver, seguro que tienen una cantidad de apéndices los contratos Sí, brutales. sí. Porque, por ejemplo, no hay ningún jugador en la Liga Española que no tenga primas por ir con la selección española. Ningún jugador que tenga contemplado eso con su país, perdón. Sí. O sea, ninguno. No hay ningún jugador en fútbol profesional que no tenga esa cláusula. Igual que la gente a lo mejor no lo sabe, los jugadores que firman en fútbol base, o sea, en cantera, un jugador que le haces 3 años de juvenil, también tiene una prima importante si debuta con el primer equipo, si va a entrenar con el primer equipo, si juega más de 20 partidos con el filial. Los contratos profesionales en fútbol tienen una variabilidad muy grande en hitos que tienen que ir consiguiendo los jugadores. Claro. Desde jugar 20 partidos en primera división hasta conseguir un Balón de Oro. A mí me gustaría recuperar mi contrato con el Alcor, pero tenía una cláusula de sub-21, creo que era. Si hacía internacionalidad con la sub-21. O sea, imagínate. Sí. Y yo no Tiene tenía, tu potencial. y no tenía nivel para eso. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Bueno, yo no O sea, estoy tan de acuerdo con eso. Pero que se pone mucho. Sí. Se pone mucho también por lo que hemos dicho antes. Primero porque para el club no pierde nada poniéndolo y está dando a entender al jugador le va a gustar. Al jugador siempre que ve ese tipo de cosas ve que el club piensa que puede ser, que puede cumplir esos hitos. Sí. Bueno, y desde la parte también de representación, ¿no? De decir, Lo puede, oye, Sí. vamos a motivarle o vamos a cubrirnos. A ver si este tío en el que confiamos pega el petardazo y no estamos cubiertos, que no cuesta nada poner esta tontería. Igual. Y las marcas igual, lo que hablabas un poco, ¿no? Tú imagínate, te gana, no sé, perfil como Rodri, ¿no? Que a lo mejor no está en todas las quinielas de primera, pues siempre estás pensando en un jugador un poco más ofensivo. Gana y no tienes tú... No tienes preparado. Efectivamente. Y te sube al escenario y hace todos los shootings y tal con otra marca porque por contrato, oye, no está ahí apuntado el que tengas que tal. Entonces, sí. Yo ahí entiendo que también las marcas quieran meter la cláusula, ¿no? Por si acaso. Sí. Bueno, puede ser que lo gane un jugador español bastante joven, que estamos viendo que está, bueno... ¿Está en activo el torneo este de la Premier International Cup? Ha empezado, creo que fue la primera jornada intersemanal, la semana pasada. Ahí veremos posiblemente futuro Balones de Oro. Lo que no sé es cómo funciona. Ahí deberíamos, os lo voy a explicar, porque la gente confunde esta International Cup con la Young League. Sí. Es algo que es muy común. La International Cup es una competición que está organizada primero por Premier League. Organiza la Premier League, juegan 12 equipos de Premier League que juegan en primera división inglesa y 12 equipos del resto de Europa que son invitaciones. El formato es 12 equipos. 12 equipos de Premier y 12 equipos del resto de Europa. Por invitación, la competición invita a los clubes. Todos los clubes tienen que ser sub-23, todos los jugadores que participan en la competición tienen que ser jugadores sub-23. Y luego el formato es igual que el Champion. Es una fase de grupos general en la que hoy en día copian el formato Champion. Se juega una fase de grupos con todos los grupos y grupos creo que juegan al final son 6 a 8 partidos en la primera fase y luego eliminatorias, octavos, cuartos, en final y final. Y lo que ahí incentiva la competición es ese paso entre juvenil y primer nivel y primer equipo, pero no tiene por qué ser de filial. ¿Qué quiere decir? No es una liga de filiales, que la gente también lo equivoca. Es una competición europea que no es de juveniles, ni una liga de filiales, entre 12 equipos ingleses y 12 equipos del resto de Europa. Para que os hagáis una idea, hace poco se jugó hace 2 temporadas ahora, un Arsenal-Villarreal. Lo que pasa es que es una competición que en España vemos poco, porque no está televisada, no la conocemos tanto, pero tiene mucho nivel. Se jugó un Arsenal-Villarreal
y Chris... no era Chris Foden. Te voy a decir la cifra exactamente el jugador que fue. Creo que era... lo he buscado antes. Es que no tengo el nombre del jugador que lo dijo, pero habló de que era un jugador que ya había debutado con primer equipo del Arsenal y le dijo que tenía bastante más nivel ese tipo de competiciones que su competición habitual en el equipo filial del Arsenal. Porque en Inglaterra, para que todo el mundo lo sepa, hay una liga de filiales. No es como en España, que no hay una liga de filiales. En Inglaterra todos los equipos de primera división de Premier League juegan una liga de jugadores sub-23, entre ellos. Aquí hay mucho debate, luego os voy a preguntar qué os parece mejor a vosotros o qué os parece peor. En España no hay una liga de filiales, entonces en Inglaterra demandan mucho que esos partidos no tienen el nivel suficiente. Entonces este jugador, cuando jugó un partido europeo contra un equipo español europeo, que en ese caso era un equipo sub-23 de Villarreal, no juvenil, dijo que tenía más nivel que la liga de filiales. Y eso creó un poco de ampolla, ¿vale? En la liga de filiales inglesas, que hoy en día está en debate. Puede ser porque se juntan estilos de juego distintos y eso te hace creer que hay mayor exigencia. Quiero decir, no es lo mismo enfrentarte contra un equipo de tu mismo país que contra un equipo, por ejemplo, ponle de Dinamarca. Dice, puedes tener un nivel más bajo, vale, pero juegan con otro estilo. Y te puede parecer eso que te resulta con más dificultad. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Es que aquí, lo primero de todo, ¿en qué diferenciamos el nivel? ¿Qué es el nivel? ¿Por qué un jugador tiene más nivel que otro? ¿En qué es el nivel? ¿Es un nivel técnico? ¿Es un nivel táctico? ¿Es un nivel físico? ¿Es una mezcla de todo, que es lo más habitual? Entonces, cuando hablamos de que tiene más nivel una competición que otra, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué tiene más nivel eso, la Premier League que la Primera División Española? ¿Por qué? Porque son mejores jugadores, por el ritmo, porque tácticamente son mejores. Entonces, este tipo de competiciones, las que están regladas para mí, en mi opinión, por categorías, por edades, siempre para mí tienen un pequeño pero, que es que el jugador, cuando llega a su madurez deportiva, que es cuando da su máximo nivel de rendimiento, que se entiende que es entre los 24 y los 28, ahora ha subido un poquito esa media, pero entre los 23 y los 30, me da igual, cuando se enfrenta realmente a su etapa de máximo rendimiento, plenitud deportiva, ya no está jugando contra jugadores de su misma edad, porque puede jugar contra jugadores de diferentes edades, diferentes contextos. En estas ligas estas competiciones se intenta igualar eso. En España, para mí es un acierto del fútbol español. No tenemos una liga de filiales. Cuando los jugadores hasta los 18 años en la etapa juvenil sí que juegan con las mismas edades y a partir de ahí ya sabes de quién pueda. Tu nivel te decide dónde tienes que poner y tu club decide dónde tienes un nivel para jugar o no tienes un nivel para jugar. En Inglaterra no. En Inglaterra los clubes profesionales tienen una liga de filiales en los que cuando pasan a juveniles tienen que seguir los años que ellos crean, 1 o 2 temporadas jugando en la liga de filiales, ¿vale? Y hay mucho debate porque en España no lo hacemos y mi opinión es que el fútbol español le da más riqueza a los jóvenes. De hecho, para mí son mejores nuestros sub-23 que los ingleses, por ejemplo, en general. Este tipo de competiciones en la Premier busca que sus jóvenes talentos, como aún no pueden jugar primer nivel, la liga de filiales se les queda un poco pequeña, vamos a darle experiencia internacional, vamos a juntarnos contra otros países que jueguen a otras cosas, otro ritmo, otro ritmo, otro contexto táctico, otro contexto físico. Al jugador le va a dar riqueza, es bueno, y además un rango de edad grande, porque entre 18, 19 años y hasta los 23 son 2-3 temporadas que puedes hacer. Hay mucha diferencia a nivel de desarrollo de un jugador cognitivo y físico de un jugador de 18 y un jugador de 23. Claro. O sea, mucha diferencia. Un jugador de 23 está hecho o debería estar hecho a todos los niveles. Y un jugador de 19 todavía puede tener una pequeña etapa de formación. Pequeña, en mi opinión. Aquí en España y en Sudamérica nos pasa mucho. Creemos o consideramos que los jugadores acaban su etapa de formación, para mí, entre los 16 y los 18 años. Ahí ya empieza su etapa de rendimiento. La verdad es que un jugador siempre puede mejorar y hasta que prácticamente se retira puede mejorar muchísimos conceptos, pero su etapa de rendimiento en España y en Argentina, Sudamérica sobre todo, entre los 16 y los 18. En países como Inglaterra, como Holanda, como Alemania, están un poquito más lejos. Están hablando de que a partir de 18 hasta los 23. Entonces, por eso surgen este tipo de competiciones, para darle a esos jugadores una formación no solo interna dentro del propio país, que ya la tienen en esa competición, sino además el contexto de poder jugar contra equipos de España, de Francia, de Alemania e Inglaterra. Lo cual la idea es buena, pero en mi opinión se sigue quedando un poco lejos.
sea, en comparación con España. En comentas, comparación, ¿no? en comparación con España. Sí, que yo creo que también esto pasa en otras ligas, como en Italia con la Italia, en Primavera, Portugal. que es verdad que ese modelo al final te hace que tú estés siempre encasillado en jugar con tus mismas edades, o hay muy poca diferencia, que luego no es la realidad a la que te vas a enfrentar en el fútbol de élite, ¿no? Eso es el problema. A nivel profesional. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece personalmente muy positivo la posibilidad de darles una opción más rica, más variada, como decís, con otros modelos, otras culturas, pues una realidad que se acerca un poquito más a donde esos jugadores, si quieren el día de mañana estar en el fútbol profesional, lo que se van a encontrar, ¿no? A mí la verdad que eso sí que me... Y en España, ya termino, yo creo, con el tema de la liga la liga de filiales, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero es verdad que yo creo que a día de hoy estamos viendo los resultados año a año, la cantidad de jugadores que sacamos en España y la oportunidad que da a muchos. Y también viene por la riqueza que tiene el competir, chavales de 18, 19 años, con el curtido en segunda ref toda la vida, con 33 años, y que lo tienes domingo sí y domingo también, peleando con ese tipo de jugadores. Es que eso yo creo, esa madurez... Para mí, yo si dirigiera un club profesional en el que me interesa que los jugadores jóvenes se formen en un contexto parecido a mi primer equipo y les quiera dar una formación, me parece mucho mejor meterlos ahí, meter a un chico de 18, 19 años, como hace, por ejemplo, el Real Madrid C esta semana. Ha jugado con, creo que han sido 4 jugadores en etapa juvenil de segundo año. 4. De hecho, el delantero Barroso, que lleva 3 goles en segunda ref, en el juvenil C, es juvenil de segundo o tercer año. Me parece interesante, me parece que ese chico es más fácil que cuando le toque, si le toca el salto al fútbol profesional, va a estar más preparado. Total. Que un jugador del Arsenal que va a estar 3 años jugando la liga de filiales o 2 años jugando una liga de filiales. Es una opinión personal. Y aquí en España hay muchísimo debate, porque los clubes que no son profesionales se empiezan a quejar de que, oye, ¿por qué yo tengo que jugar en segunda ref? El Moscardó tiene que jugar contra chavales de 16, 17 años cuando yo tengo unos objetivos que cumplir, tengo que conseguir una serie de hitos que esta gente me supera en muchas cosas. Me supera en presupuesto, me supera en instalaciones, los mejores jugadores jóvenes los tiene él, yo tengo que firmar otro perfil de jugador. Es delicado, ese punto es delicado. Yo entiendo que los clubes no profesionales a veces te molesta tener que jugar contra estos equipos porque además te ganan, o es probable que te acaben ganando, y porque tienen unas infraestructuras, unos presupuestos muy superiores a los tuyos, unos medios mucho mejores que los tuyos y están mejor preparados que tú. Pero yo entiendo que el club profesional quiere que jueguen contra ese perfil de gente, porque de verdad les va a dar un aprendizaje que no van a tener en otro sitio. Y esto es una opinión personal, ¿eh? Es que yo creo que para tú verdaderamente conocer si es el mejor formato, el de no tener liga de filiales, deberías tener liga de filiales. Para probarlo. Para ver verdaderamente el resultado. Porque ¿por qué los jugadores tienen tan buen resultado? Porque tienen muy buena adaptabilidad, porque el modelo de aprendizaje español tiene muy buena adaptabilidad al juego, o porque ese juego contra gente ya curtida de segunda B, segunda tal, les da ese puntito, ¿sabes? Mira, habría que verlo. El caso de Álvaro Carreras, lateral izquierdo del Real Madrid. El chico es campeón del Real Madrid y en vez de ir a una liga de filiales o jugar en el Castilla o jugar en el Madrid C y demás, se ha ido a Benfica, ¿no? A Portugal, a Benfica. 2 temporadas en Benfica, Portugal. Pues se fue al United primero, estuvo en United. El Juvenil United, ¿no? Sí, justo. Pero bueno, en lo que para mí es su última etapa de formación, que es de los 18 a los 20, 21, fuera de España, en España sería menos, se fue afuera y ahora al Madrid, no le importa traerlo y el chico está preparado. De hecho, es un avión. Está dando un rendimiento alto, ¿no? Está dando un rendimiento de primer nivel. Sí, de élite. Si ese chico se hubiera quedado en cantera de Real Madrid, hubiera pasado por el C, por el Castilla, hubiera jugado en segunda ref, en primera ref, habría tenido opciones de jugar en primer equipo de Real Madrid, ser titular, tal. Es difícil, ¿no? Es difícil. Sí. Es difícil. Sin embargo, ese chico sale a un contexto de jugar en primer nivel fuera de España, en una liga potente como es la portuguesa, porque aunque hiciera 1 año o 2 de cantera en el Manchester, ese chico su última etapa de rendimiento lo ha dado en Portugal. Igual que Dani Carvajal fue a Alemania, ahora tenemos a Nico Paz en el Como italiano saliéndose todos los fines de semana. Nico Paz, no lo sé, pero
me imagino que no tardaremos mucho Sí, nada, en, el año que en viene verle la Liga está Española. en aquí. verle vestido de blanco. ¿Pero por qué? Sí, sí. Si hubiéramos dejado a Nico Paz otros 2 años más en el Castilla Nah, jugando contra... Sí, sí. Esa etapa la hizo Nico Paz, siendo juvenil, de hecho. Sí. Entonces, algo nos está fallando, pero para mí, la Liga de Filiales en España tenemos una división de honor con un nivel brutal, que además ahora la van a readaptar un poquito más para que acaben siendo otra vez equipos de primera división. Para mí es un paso que el fútbol español no necesita. Para mí es un paso que necesita. Pero entiendo que los clubes no profesionales Se quejan de no jugar con las mismas reglas. Claro. No, Claro. ya no tanto las mismas reglas, sino que esos jugadores no tienen nada que ver con esos futbolistas, nada que ver. Y estos equipos filiales, además, y estos dar un paso más. Encima, hay muchos de los filiales profesionales que para que los jugadores estén en un contexto más parecido a su primer equipo, encima meten en ese equipo a 5, 6, 8 jugadores no sub-23, Claro. que encima ya hace que ese jugador pueda Efectivamente. contextualizar aún más. Ahí es donde voy Y de eso es peor todavía. el quejarse los clubes. Yo que sé, de primera ref este año, por ejemplo, ha habido bastante controversia con el tema del Atlético de Madrid, Atlético madrileño, Sí. por traer jugadores No pagando sub-23. un pastizal que eran titulares en segunda el año pasado, por ejemplo, con el Racing de Ferrol. Sí. Y le tienes ahora en primera ref. Claro, pues eso es a lo que voy también con no competir con las mismas reglas. Y lo que decías tú, de tener también pues unas infraestructuras, por ejemplo, más fuertes que otros, ¿no? Económicamente, un presupuesto de un filial aquí en España es ilimitado para un Atlético de Madrid, para un Real Madrid, para un Barcelona, para un buen equipo potente. Puede destinar el dinero que en realidad quiera, porque eso no es dinero, es inversión, porque eso lo va a sacar después, no tiene problema, entonces le da igual el presupuesto. Sin embargo, cualquier otro club de primera ref o de segunda ref, el presupuesto va súper ajustado y tiene que ser al mínimo euro controlado para ver en qué lo gasto y para qué lo necesito. Entonces ahí juegan con mucha ventaja. Y encima, ahora Atlético de Madrid, el Getafe la temporada pasada, ya pasa con todos, el Barcelona hace ya muchos años, te mete 5 o 6 jugadores de 27, 28 años para dar empaque al equipo, para que compita bien, para que los jóvenes que están alrededor encima tengan un contexto mejor, para dar rendimiento. Y eso a mí me parece peor. Entiendo que ahí yo, si fuera un club, diría, oye, no, controla esto. No hagáis una liga de filiales, estupendo. Pero, joder, coger que los equipos que sean filiales tengan que tener el 100% de las licencias sub-23. O el 95%, no lo sé. Controlar de alguna forma, que es lo que se está pidiendo. Para mí sacarlo sería un error. Sacar a todos esos equipos, hacer una liga ajena, para mí es cargarte todos esos equipos. No tendría tanto sentido. Pero limitarlo, condicionarlo, federativamente hablando, creo que sería para mí lo ideal, mi opinión. Punto medio. Sí. Sí. Ni para ti ni para mí. Yo ya lo hemos hablado alguna vez, el tema de qué medidas se pueden hacer. Yo creo que, para empezar, lo de los sub-23 está claro, aunque también es cierto que lo normal es ver en filiales cada vez a gente más joven. Sí. O sea, si tú coges a los filiales ahora Cuidado, y los comparas contra los de hace 5 o 6 años, cuidado, ¿eh? No, pero cuidado. O sea, estamos viendo gente súper joven en filiales, pero también, que antes no se veía, gente súper mayor. Entonces hay un contraste de edad súper grande. Entonces, filiales que tienen una media de edad de 20 años, que tienen chicos juveniles jugando, y otros filiales, en cambio, no voy a decir nombres porque cualquiera que esté un poquito metido en el mundo del fútbol lo puede ver, al revés, que a lo mejor tienen en la plantilla 5, o sea, el año pasado había un filial en segunda ref que tenía 6 jugadores sub-23. Los 6 buenísimos, ¿eh? Claro. De hecho, uno de ellos está jugando en primera división todos los días. O sea, el modelo funciona, porque para un equipo filial sacar un jugador titular el año que viene en primera división, ya es que tu modelo ha funcionado, ¿eh? Claro, Vamos. pero es que volvemos a lo mismo. Uf. Para saber por qué ha funcionado, hay que tener y hay que controlar demasiadas variables. Sí, vale, si no, te lo compro, pero el objetivo del filial está cumplido. 100%. Porque ha conseguido que un jugador esté en el primer equipo y encima es titular. Eso Y es al director de cantera no le tose ni Dios. ni Dios. Ahora, analizas esa plantilla y dices, joder, el equipo ha quedado octavo, perfecto, pero tenía 18 jugadores con mayores de 23 años. Es decir, la gente a lo mejor no lo sabe. Aquí en España, si tú juegas en una letra B, en un segundo equipo, si tienes más de 23 años, no puedes jugar con la letra A. Si tienes menos de 23 años, puedes jugar con la letra A y con la letra B, todos los partidos que quieras. Por eso hablamos coloquialmente de jugadores sub-23. Entonces, si analizas todas las canteras profesionales de España, hay como un 20 o un 30% hoy en día que casi no tienen más del 50% de jugadores sub-23. Luego hay otras súper jóvenes, ¿eh? Hay otros clubes que apuestan por... No, me da igual. Todos mis jugadores son de primer año senior, incluso juveniles. Es un modelo, ya veremos cuál funciona mejor, pero está bien. Pero hay muchas que están apostando por eso.
meter en la plantilla 5, 6, 8 jugadores que le den empaque, que tengan experiencia en la categoría, que también a nivel vestuario, a nivel grupal, que formen también ellos, que están formando y compitiendo, y estos jugadores que sí que tengan potencial del primer equipo. Y es un debate que en España está en el día a día y que no es fácil de saber con certeza qué es lo mejor. Todos los caminos son buenos, al final te llegan al éxito, pero hay quejas. Y sin embargo, países como Inglaterra, como Italia, está muy controlado eso. No hay estos debates porque no hay una liga de filiales y ya está. Sí. Quejas siempre va a haber. Sí. Pero fútbol español por ahora... No nos va mal. Siempre hay que mejorar, siempre hay que buscar innovación. Hay que mejorar buscar... porque además cuando no mejoras y cuando te conviertes en inmóvil, te pasan por la derecha. Claro. Y cuando te quieres, claro, al final los cambios o las mejoras se hacen 10 años atrás. Las ves 10 años después. Eso es. ¿Sabes? Mira, yo me acuerdo cuando la selección española de Luis Aragonés gana aquella Eurocopa. El que era analista era Antolín Gonzalo, que yo tengo relación, es un personal, hoy en día un profesional aquí muy, muy bueno, y nos cuenta que cuando todavía no habían ganado, estaban ya haciendo las cosas bien, pero la selección sub-21 llevaba ya 4 o 5 años que siempre ganaba. Se percibía a nivel exterior de que las selecciones, de la Federación Española de Fútbol hacían bien las cosas. Y vino una delegación de la selección de los seleccionadores alemanes, entre los cuales estaba Low, el que luego fue seleccionador alemán, a estudiar cómo era el formato español, cómo se hacía todo el fútbol español. Estuvo aquí, no sé, me dijeron que 2 o 3 meses estudiando cómo se hizo todo, intentó llevarlo luego a la Federación Alemana de Fútbol. Bueno, pues no es casualidad que la siguiente federación que más títulos ganó fue la alemana, y de hecho nos pasó a la española con creo que en su mejor momento, Mesut Özil, toda esta gente. Luego España se tuvo que rearmar, pero lo que dice Mario es súper importante entender que los pasos que se dan a nivel institucional en el fútbol son a 5 o 10 años. Cuando tú cambias una estructura y quieres resultados, necesitas tiempo para que esos jugadores pasen por esos procesos. ¿Qué pasa? Que para ello hay que estar muy convencido de que es el bueno. De que... Claro. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que al segundo o tercer año des la vuelta. Claro, sí. Eso es. Hay que estar tienen que estar todos muy alineados y decir, vale, este es el camino y vamos a ver los resultados en 10 años. Y en España creo que hemos hecho las cosas muy bien a nivel institucional, a nivel general, pero tenemos que empezar a dar una vuelta porque hay otras cosas, gente que está haciendo cosas diferentes y que a lo mejor nos puede pasar por la derecha. Ahora estamos en la cresta de la ola, La selección española es la mejor del mundo y se retroalimenta de sus generaciones, que es lo bueno. Porque van saliendo. Claro. O sea, la clave de todo esto es que los jugadores que actualmente están en la absoluta son los que han pasado por la sub-21, la sub-19, tal. Entonces, funciona bien la cosa. Sí. En el momento en que eso no pasa, cuando tenemos un problema. Justo. Pero y luego otro caso que me llama la atención es estos jugadores. Antes yo creo... Muchos de los jugadores en esta época, vamos a decir, primera grande que tuvimos en España, eran jugadores que prácticamente todos jugaban en España. Ahora cada vez vemos más jugadores. Tú coges la sub-21 y hay bastantes que juegan fuera de España. En nuestra selección nacional, muchos juegan fuera de España. Es que coges incluso el 11 tipo, no quiero contar a la memoria, pero tienes a muchos ya jugando fuera. Sí. O sea, antes no pasaba eso. Esa exportación de talento, que también lo hemos hablado en algún otro capítulo, ¿qué creéis? ¿Que nos está beneficiando? ¿O nos va a perjudicar a la larga? Para mí nos va a beneficiar siempre y cuando nuestro modelo esté muy claro y no lo cambiemos, y ese jugador de forma aislada vaya a mejorar a otro sitio, porque va a tener lo bueno de toda la estructura del fútbol español y le vas a mejorar en otro tipo de conceptos y cosas que en España no está fácil. Juego directo, fútbol, lo que quieras, otro tipo de fútbol, otro tipo de experiencias. Aparte que hay muchas veces que esos chicos a lo mejor que están en canteras aquí top y no son ni tan importantes y van a una cantera de otro país y son importantes. Entonces para jugar es bueno porque aquí no está tapado por... Aquí en España muchas veces hablamos de las generaciones, ¿vale? La generación ahora está los 2008, son los que ahora son juvenil A. Pues en los mejores laterales derechos del 2008, los 2 mejores los tiene el Madrid, el siguiente mejor lo tiene el Barça. ¿Qué pasa si tú eres el 4º mejor lateral derecho del 2008? Pues que no juegas a primer nivel. Lo ve el City o lo ve el Carabang y te dice, toma, un contrato a 5, me vas a jugar en el primer equipo desde ya. ¿Qué sucede? Que a esos chicos que no están teniendo una participación los vas a pasar por la derecha, porque tú eres bueno también y encima estás jugando. Entonces, por eso pasa y es bueno para el fútbol español. Te da más opciones. Sí. Pero si cambias la estructura entera, es un problema. En esos países te firman porque no tienes la estructura.
No tienen 5, Inglaterra, no tienen 5 laterales derechos ingleses mejores que los españoles. Como no los tienen, pues lo firman y ya está, no me complico. Si lo hicieran desde el fútbol base, si empezaran desde abajo, cambiaran toda la estructura, seguramente no necesitarían de la generación 2008 firmar un lateral derecho. Lo tendrían allí. Eso es para mí la gran bendición del fútbol español. Que puede pasar que si lo cambias, vaya mal. O que si no lo cambias, alguien lo mejore. ¿Queréis que pasemos al último tema? Venga. Vamos. Vale, este es un tema un poco loco, la verdad. A mí cuando me contaron esta historia... ¿Sabéis que hay un equipo que siempre juega fuera de casa? Fuera de casa. Pero siempre. cuéntanos. A ver, os pongo en contexto. Daniel Pastor, ex administrador concursal del Málaga Club de Fútbol, ¿vale? De la época de Alita, Sí, cuando estaba Fernando Euro. Sanz de presidente. de la Champions, de Isco. Sí. Y compañía. Bueno, decide en 2003 fundar el CD Málaga 1903 como alternativa de... Bueno, pues como alternativa a otro club de Málaga, ¿no? Más tarde compra el Torre del Mar, que es tercera ref, no consigue ascenso, y adquiere el Unión Atlético de Murcia. Unión Atlético de Murcia. De Murcia, ¿vale? Y su intención es trasladarlo a Málaga. Vale. Ese equipo del Unión Atlético de Murcia juega en Segunda Federación. En Murcia, en segunda, vale. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tienes que trasladar, o quieres trasladar, el equipo a la región de Málaga, A Málaga, desde Murcia. y competir bajo los, digamos, en Segunda Federación desde Málaga. ¿Vale? ¿En el grupo malagueño Correcto. o en el grupo murciano? En el grupo, Es que Málaga está en el grupo, creo que es el 3, que es el de Andalucía. Sí, en el grupo. O sea, tú tienes que hablar con la grupo. Federación Andaluza. Sí. ¿Vale? Bueno, él tiene el sí de la Federación Andaluza, el sí de la Federación Murciana para hacer todo este traspaso. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Quién es el último que tiene que decir el sí y el no? La Federación Española. La española tiene que autorizar que esto se dé. Desde el club, o sea, todo este equipo, todas estas personas que quieren hacerse con el bueno, que habían fundado el CD Málaga en 1903, pero que ahora quieren el malacitano, cambian, bueno, pues ya empiezan con los cambios de nombres, ya tienen más o menos todo, dicen, oye, la Federación Andaluza, bien, Federación Murciana, bien, pues nada, vamos haciendo cambios, ya empiezan con planning de tener la ciudad allí, la ciudad deportiva allí, entrenar en Málaga. ¿Qué pasa? Que llega la Federación y dice que no. Y no sabemos por qué. Sí, hay varios motivos. ¿Por qué dice que no? En teoría no está regulado, ¿vale? Esto no está regulado. La ley del deporte estatal dice que los clubes se rigen por la normativa autonómica. En esta normativa autonómica no se contempla estos casos, ¿vale? En la práctica, lo que se ha hecho en otros casos es cambiar de domicilio fiscal ya está, ¿no? dentro de la misma comunidad, que eso sí está permitido, Claro. ¿vale? Pero no. O lo que puedes hacer es fundar un nuevo club en esa misma comunidad. Ahora mismo ellos tienen un club fundado en Málaga y el de Murcia. Claro, pero no, si lo fundas nuevo no puedes jugar en segunda ref. Claro. ¿Por qué? Porque si quieres utilizar el que has fundado en esa comunidad, tienes que empezar desde la categoría más baja, ¿vale? Entonces, no existe, digamos, mecanismo legal para mudar un club de una comunidad a otra y competir en esa comunidad. Nunca ha pasado. Parece que no. Estoy pensando, ¿no? Lo que sí ha pasado es competir, que un equipo sea, imagínate, de Málaga y compita en Murcia. Eso sí puede, ¿vale? Vale, sí. Eso sí que se puede. Porque creo que es solo tema de federaciones, que se apañen las federaciones y listo. Pero ya, creo que el tema de cambiar la localización del equipo, claro, la federación no lo ha admitido, ¿vale? No lo admite, ¿vale? Entonces, la situación ahora del equipo es que entrena en Málaga y juega en Murcia. Buen Cristo, ¿eh? Imagínate. Les pagan en gasolina. Son 2-3 horas de viaje, ¿eh? Claro, y depende. Es en Málaga. Málaga, Murcia, no sé. Sí, 2 horas y media. Sí, 2 horas y media, 3, seguro. Sí. Bueno, pero me suena a mí el caso, puede ser que hasta incluso presentasen el club en Málaga
Que sí, Hicieron que, o un sea, sarao todo ahí hecho en para el Málaga, ¿no? Thyssen. sí, o sea, Es que me suena a mí en el Thyssen, que cerraron el Thyssen como a presentar el club. o sea, incluso con, Sí. pues, todo lo que viene a ser alcaldes, Sí, o sea, que sí, están, sí. Sí, segunda que ref. lo es un ven como equipo- bien. ¿Por sí, qué? sí. Porque es un club que quiere hacer las cosas bien, Sí, sí. quiere invertir en la región, quiere invertir en la cantera, quiere invertir en el fútbol malagueño y gusta. A, lo que no gusta, a los que no A le gusta Española. mucho, no, Claro. es al Málaga Club de Fútbol, parece ser que a la afición no le gusta. Bueno, pues Ah, otro claro. club Porque allí. quiere, claro, porque quieren que, oye, Y- parece como que compite contra... Porque ellos donde querían jugar en Málaga, no querían jugar. No, en ellos incluso tienen... Un estadio, un campo, vamos. No presupuestado, sino la intención Hacer un campo. de hacerse un campo Ujú. de entre 10 y 15.000 Pero personas. no es el Torre del Mar, ninguno de estos. Está muy Eh, cerca. Es que Torre del Mar está. Claro, me imagino que 10 kilómetros. No, esto sería levantarlo... Ahí, ¿no? ¿no? A lo mejor podrían pedir competir ahí, pero que tienen la intención de, pues, de generarse una estructura... Sí, un club. Una estructura nueva. Habrá que ¿vale? seguirles este año, ¿eh? Habrá que seguirles. ¿Qué les pasó en el primer partido? En el primer partido presentaron las equipaciones Ah, sí. del CD Malacitano, pero claro, Somos ese de Murcia. equipo no existe. Entonces el árbitro dijo, oye, no podéis jugar con una equipación que no es... Que no existe el Buah, equipo. que no claro. existe. De verdad. ¿Y qué hicieron? Claro. Que, Jugaron. les pidieron unas equipaciones al rival. O sea, el rival les facilitó, digamos, unas equipaciones para que jugasen. Pero en el mismo partido. En el mismo partido, sí. Pero porque el árbitro dijo que no existía, no es el árbitro que más le da. No, porque ellos tienen que jugar con la equipación del Atlético Murcia. Porque es su club en realidad. Claro. Claro. Y, Claro, pero, claro. joder, pero a nivel equipaciones, Ya. que el árbitro entre a decir si esta Ya, equipación pero si es tú de. estás eso jugando está con un regulado escudo que no todo, es tuyo, claro, con la tío. federación. Lo único que importa ahí al árbitro son los colores. Ya, pero tú date cuenta, Federación, que es quien ha declinado esto, que tú vas además, yo entiendo al árbitro, vaya, pero lo que me gustaría, nos tendrían que mandar una camiseta para tener aquí, ¿no? O sea, Dos. Bueno, una- dos. una de los dos. Dos camisetas. No, y por ejemplo, Hay que Podrían hacer tener, seguimiento, hay que podrían hacer tener seguimiento, una ¿no? camiseta Partida por la partida. mitad. Sí. De dos Eso sí que lo- clubes, eso sí que lo un he hecho escudo en alguna cada lado. eso sí que lo he visto alguna vez. Sí. Nada, pues imagínate el Cristo a nivel, imagínate como club que quieres tener aficionados. Porque todavía todos los jugadores pues te van a cobrar un dinero, montarás un autobús, no sé Es cómo, que no, tú imagínate, no sé cómo lo harán. te- Los aficionados. También podríamos traer al director deportivo, para ver cómo gestionó. O sea, a lo mejor- tú a lo imagínate mejor- fichar y no sabes. O sea, ¿qué le dices al jugador? A lo O sea, mejor la info la tengo muy teléfono escacharrado y no sabemos realmente lo que ha pasado, pero que realmente es eso, que al final ellos tienen un club, fundaron un club en Málaga, tienen otro en Murcia, no se pueden llevar el de Murcia para competir en Málaga en Segunda Federación, quieren hacer inversiones, quieren hacer cosas, pero No les dejan. tienen puede. ahora un hándicap importante. Claro. ¿Por qué? Porque, ostras, si yo estoy proyectando algo en Málaga y no voy a poder irme allí, ¿y por Claro. qué voy a tener que hacer? ¿Empezar desde tercera regional? Uf. Eso es lo que se debería. Cambia tu business plan totalmente, no tiene nada que ver. Claro, pero ¿esto es ya resolución final? ¿O ahora están me todavía imagino, en me juicio? imagino que pelearán. Sí. Pero por lo menos esta temporada van a estar aquí. Sí. Joder. Vamos. Harán recursos, harán de nuevo todo. Sí, pero la y temporada listo. esta te la comes seguro, eso 100%. Pero yo más, aparte de introducir este caso, que Ojo a la les inversión, iremos siguiendo, uno es la parte de que tú decidas emprender un gran proyecto en una ciudad muy futbolera, por supuesto, pero un gran proyecto nuevo, ostras, es complicado, Ya. porque el fútbol al final tú te alimentas de dos cosas. Uno es de la parte de jugadores, revaluar tus jugadores, y la parte de la masa social. Ostras, tío. Por mucho que tú tengas dinero para hacerte un estadio de 10.000 personas. Si no tienes que 10.000 llenar personas- ese estadio. Claro, si no tienes 10.000 personas te va a dar Lo igual. que yo no entiendo bien es la gestión de la inversión. O sea, me refiero, tú antes de invertir en Lo un tienes que club, saber, claro. todo esto lo tienes que saber previamente a nivel legal o fiscal. ¿Qué tipo de reglamento, o sea, cómo aplica el reglamento aquí? Porque tú imagínate la cantidad de dinero que has podido invertir por tener Claro que a lo mejor no, el nacionalidad de... Que a lo mejor no. Bueno, a lo mejor Nunca no, se sabe. pero bueno, ya. Que a lo mejor no, cuesta. pero sí, seguro. 100%. Seguro, pero que a lo mejor no ha sido una inversión muy loca. Hostia, segunda ref, menos de. Te voy a poner el presupuesto más bajo que medio yo conozco, se te va a 300.000 euros. Fácil. Y eso es un presupuesto que ni de andar por casa, o sea.
Tenemos deberes. Me molaría sacar No, las a cifras ver, de la operación. que la gente nos ponga en comentarios que nos O cuente alguien bien, que nos del- cuente bien, o que nos llamen. Alguien del Malcitano que nos Que escriba nos llamen, y nos diga Seguro, seguro cómo que es. les llegan, que nos llamen, que nos cuenten un poquito qué han hecho, qué van a hacer y cuál es el plan. Pero bueno, que yo voy a eso, ¿no? Que está genial que se invierta en el fútbol de la ciudad, pero que ¿cuáles van a ser tus vías de ingreso en el futuro? Ujú. Muy difícil. O sea, ¿cómo eres capaz? Uno, o sea, hay dos vías de negocio. O la parte de cantera, que saque buenos jugadores y los vendas, o la parte de masa social. Y la masa social es casi Que imposible. teniendo a Málaga y Marbella, además, es difícil, ¿eh? La parte cantera. Es que ahora me estoy imaginando 1000 casos complicados. Para empezar, en segunda ref, todos los viajes están subvencionados por la Federación Española de Fútbol. Y los arbitrajes también. Entonces, esa subvención, ¿a dónde te la pagan? ¿A los desplazamientos a Málaga o a los desplazamientos a Murcia? Cuando tú vas de Málaga a Murcia no te lo pagan todos los días, pero tú cuando viajas tienes que ir a jugar a Canarias. ¿Desde dónde le pagan el viaje? ¿Desde Murcia o desde Málaga? Claro. O sea, hay una cantidad de problemas Sí. que gestionar en el día a día que imagínate el follón. Bueno, yo creo que ese, fíjate, yo creo que ese es el último de los problemas. Pero es que, pero es que ese para un club de segunda ref a lo Joder. mejor es el 30 o 40% del Sí, presupuesto. sí. Entonces, claro, eso es un problemón. No, o sea, parece una tontería, pero tú Eso es un ponerte a pagar hoteles y desplazamientos ¿No? y comidas y cuidado, Por eso te digo que para un club de segunda ref, la subvención de la española de ese tipo de desplazamientos y tal es muy, muy, muy importante. O no te voy a decir, no sé, depende de cada club, pero pasa por encima del 20-30% del presupuesto. Si te quitan el 20 o 30% del presupuesto y encima te hacen jugar a 300 kilómetros, es que te cargas un club. Ujú. La derivada de esto es ver que si esto al final se hace, ojalá que se haga, puede ser como antecedente, ¿no? ¿Sabes deportivamente cómo ha quedado los primeros partidos? No, pero Me voy a enterar. será durete. Claro, es que me voy a enterar. Que son 2 horas y media, 3 todos los días, Y, todos los fines. y como digo yo siempre, en fútbol, la mejor medicina para los problemas es ganar Sí. y lo peor es perder. Ujú. Entonces, si tienes ese tipo de problemas y encima has perdido 2, 3, 4, si encima deportivamente vas mal, eso es insostenible. Si vas ganando, vas tirando y la gente bueno, pues haces siempre es el joder, un año malo, ya veremos. Pero si encima vas palmando, que encima el año que viene vamos a jugar en tercera ref y con. Pues. Es como el que caso, se ¿os desanime. acordáis del ANZI ruso? No. Joder, que empezó a meter muchísimo dinero, que se llevó a Eto'o. Me suena sí, la todo. historia, me suena la historia. Claro, Sí. pero que pagaban una millonada Sí, y sí, sí. entrenaban a no sé cuántas horas de su ciudad, luego competían. O sea, del mismo Es estilo, verdad. del mismo estilo. Pero claro, con superestrellas Claro. que volaban, era de entrenamiento en jet privados para ir a entrenar a lo mejor pues en trayectos de 3 horas. ¿Sabes? O sea, yo sé que Eso no sabía. aquí meten inversión, los jugadores están Sí, que seguro está bien. entrenando en instalaciones de puñetera Es madre, que pero segunda ref es una categoría prácticamente profesional en España. Depende del equipo y del sitio, pero. Sí, sí. Claro, vamos, que la jodienda que les hicieron ha sido, No, ha sido no. importante, Y, la verdad. y seguramente más de lo que nos podamos llegar a imaginar. Sí. Ujú. O sea, tuvo que ser un palo Pues duro, sí, ¿eh? por eso. A ver si alguien se pone en contacto y nos cuenta un poco. Y Poneros. Que ya para terminar, hablando de visitas, de clubes visitantes, puedes ir a ver a tu equipo por menos de 30 euros. Siempre que sea como visitante. Puedes desplazarte a todos los estadios de la primera división por menos de 30 euros. ¿Qué es esto? Cuéntanoslo. Proyecto Grada sí, Visitante. Suena Que me muy enteré el otro publicidad, día. ¿eh? Suena muy a publicidad. Lo has introducido muy bien. Me enteré el otro día y digo, Sí, sí. oye, Pero eso Alegría está para guay. los fans, alegría para los Pero fans. ¿es para todos los clubes de primera división? Eso hay que preguntarlo. No, son No. 16 clubes. Sí. No todos. No todos. No todos. Hay algunos que dicen. Ha dicho que no, ¿no? Yo aquí no me monto. ¿Señalamos o no? Yo Por- ayer me subí en un taxi en Sevilla y el conductor era socio, no me he hecho preguntar, socio del Betis. Y el chaval, un bético, imaginaros cómo son en Sevilla, con todo. Además, yo venía hacia el Deportivo del Betis, el tío encantado y tal. Y me dijo que este año estaban jugando en la Cartuja, el Betis va a jugar todo el año en la Cartuja, y le habían subido el abono. Decía, claro, en la Cartuja, eso va, bueno, por diferentes motivos. Y yo le pregunté, ¿pero fuera de casa tenéis algún tipo de convenio y tal? Y el chico me dijo, sí, pero hay partidos muy chulos en los que no están dentro de ese convenio porque vale mucho más una entrada de 30 euros. Entonces es una medida que está muy bien, es muy populista, pero Bien. no es siempre 100% real, porque Bien. no sé si tenéis ahí los datos de quiénes han dicho que no, pero Hombre,
Yo creo que el Club Blanco habrá dicho que tururú, pero el Barça sí está dentro. El Barça está dentro. El eso lo Barça está dijeron dentro, ayer. el Atlético de Madrid también está dentro. El Barça tiene que tener primero tiene que Efectivamente, tener un un estadio lugar. donde jugar. Hoy Yo en te día cojo es los fácil. 30 euros, pero Hoy en día es fácil no te tener. voy a decir todavía dónde, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hacen es, tienen inscritos equipos de primera Primera y y segunda segunda división, es un mínimo de 300 entradas y no pueden superar 30 euros, ¿vale? Y también habrá un máximo, ¿no? Entre 200 y 2000, no lo sé, pero que habrá un máximo. Sí, de creo que el entradas. máximo es un 15% de... Pero bueno, ponle que un mínimo de 300, ¿vale? Esto nace en 2014 y se ha ido renovando año a año. Y bueno, pues lo que hace la liga es coordinar con la ayuda de los clubes toda la parte de logística, de distribución, de comunicación. Eso lo lidera la La Liga liga. Española. O sea, por ejemplo, yo soy un aficionado del Betis y quiero ir yo qué sé, a Valladolid, o bueno, ahí no está en primera división, pero bueno, a un equipo de primera división, ¿le compro la entrada a la liga o le compro la entrada al club? No, yo creo que... Uf, Gestionará el club claro, directamente. correcto. Lo Desde gestionará la el club, ¿no? plataforma del club. No sé, puede ser. Claro, ¿cuál es...? Aquí os voy a hacer un poco de examen. 16 clubes, ¿vale? 16 clubes ofrecen entradas para Los rivales. los rivales, Ujú. para entradas para visitantes. ¿Qué clubes son los que más entradas han dado el año pasado? Yo te voy a decir, en primera división Los equipos, o sea, los clubes que más entradas con este programa han de facilitado grada de 30 visitante euros, ¿no? han facilitado a otros clubes. De primera Getafe. división. Yo te decía Getafe porque siempre tiene problemas para entrar gente, pero Ángel Torres es un tipo... Sí, estaba ahí también con la dicotomía, no sé. Yo te voy a decir el Levante, Valencia, Villarreal... No. Primera división. Por eso. El año No, pero el pasado. Levante no estaba. no. Ah, no, Es no, el año pasado. digo es el la año zona pasado. de Levante, me refería a Valencia, Ah, vale. Valencia, Villarreal. Los del norte, ¿Leganés? seguro. No, los del norte. El Celta. El que más, El Athletic. el que más entradas ha ofrecido ha sido el Sevilla. Así es. Sevilla, mira. De media, 597. Seguido por Valladolid, 588. Athletic Club, 570. Betis Balompié, 560. Y 560 de media por partido, ¿no? de media por partido. Está muy Lo bien, que hemos dicho, hay 500 algunos personas. para el derbi, no No lo sé harían, claro. si Claro. facilitan. Y el Mallorca, Bueno. 522. Entiendo que para el derby mínimo deberían facilitar 300, ¿no? Mínimo. Si estás dentro de ese plan, yo creo que mínimo tienes que Claro, por eso. meter eso. Pues un día meterás esas 300 que vas al mínimo y al Y siguiente pues compensas y haces, Sí. oye, pues 1000. Pues sí. Está muy bien. Está bien, es bueno para el aficionado y sobre todo es que ayuda a todo el mundo, ayuda a los desplazamientos, ayuda a que la gente pueda ir al fútbol. Bueno, está muy bien, la verdad que está muy bien. Claro, una cosa es ofrecer Y otra que la vendan, y ¿no? otra cosa es que la gente lo pague Claro. o que se desplace. ¿Quién ha sido el equipo que más ha desplazado? El La Betis. afición que más ha desplazado. Yo te voy a decir, Sí. el Betis seguro, uno de los que más, top 3, Top 3 Betis, Sí, Athletic. posición 2. Athletic, posición 3. y el 1. El 1. ¿Atlético de Madrid? No, pues no. Posición 4. Uy. Está metido en el plan, da igual. ¿El qué? O sea, da igual que esté metido en el plan de los 30 euros. No, tiene que estar metido, tanto para dar por como eso, para por eso, recibir. porque si no, seguramente el Madrid vas a mover a más gente. Pues será el Barça. Barça, está metido el Barça. El Barça, primera posición. Sí, sí. Pero al final Bueno, hemos acertado, ¿eh? El top 4. es lógico porque son los que más aficionados tienen. Sí, sí. Lógico que se muevan más. Pero a ver, de los 10, el más random, ¿qué te pareció a ti? El que no lo habría dicho nunca. ¿Que se desplacen? Sí. Ninguno. O sea, es que Está el Getafe entre los ¿Rayo? primeros. Barça, no, que se desplacen Barça, Betis, Athletic, Sí, esos son Atlético de grandes, Madrid y más- Sevilla, es que son las aficiones más. Más ¿Rayo, grandes, sí. por ejemplo? Rayo no está. Ah, no está el Rayo, ¿eh? Rayo no Ostras, está. Tiene muy poca gente. Muy difícil. Bueno. Muy difícil. O sea, me refiero, es que el Betis tiene 40.000 Nah, ya, socios. Claro, sí. o sea, hay Sí, un punto sí. El importante. Rayo tiene 7. No sé. Un día 8. tenemos que tocar el Sí, tema pero tienes del Rayo. 500 que te son Que capaces van de muchos, sí. desplazarte. Sí, pero Sí. al final, Y el año pasado Europa era un buen motivo. pero luego hay equipos que te sorprenden. Tú ves a un Castellón o ves un Recreativo de Huelva o Sí. esos equipos que están en primera ref o en segunda ref y tienen 15.000 personas, ¿eh? Sí. Es 3 veces la gente que tiene que meter el Rayo en Vallecas. Total. Ah, sí. Bueno, al final, o sea, son entradas, no son muchas, pero ya es algo, ¿sabes? No, hombre, sí. Hace que tenga colorido y que la gente se mueva y la gente vaya y... Ostras, parece que no, pero aún así
300 personas, tú Mucha las gente. ves ahí medias en la Sí, grada mucha y, gente, sí. y vas a aplaudir. Se hace ¿eh? notar, se hace Sí, notar. 300 personas son 30 Y personas. que yo creo que teníamos un déficit, o lo tenemos también cultural, de nuevo, Bueno, en lo viajar ves. con el equipo. Y una de las cosas eran los precios prohibitivos. Y Mm. esto acerca mucho más al aficionado a, oye, pues hago plan familiar o con amigos de ir a ver el fútbol a otra ciudad, y, joder, y no pago un precio exorbitado por ver a mi equipo, encima lo veo con amigos. Es que además yo creo que ese siempre Joder. es el plan ideal, ¿no? O sea, es el plan divertido. Te vas con 4 amigos o con Y la visita la familia. ciudad. Vas Claro. un fin de semana, Sí. visitas la ciudad. Es bueno para todo el mundo. Lo que pasa es que en España nuestro ritmo de vida es difícil. Pero un hotel, gasolina, desplazamiento. Sí. Si a la entrada la pones a 100 euros encima, Claro. Es pues que- se te pone el fin de semana en mucho dinero. En otros países creo que no hacen esto. Tampoco sé el precio real de otros países. Pero, por ejemplo, yo tengo entendido que, por ejemplo, en Inglaterra, lo de que la afición viaje a ver al equipo fuera es súper habitual y tienen, no sé, no me sé los números, pero tienen súper controlado que todos los domingos tienes que dejar no sé Ujú. cuántas entradas para tanta gente. Lo tienen También muy es cierto con- que lo los tienen muy desplazamientos son más cortos. Muy ¿eh? cortos. Alemania. Son mucho más cortos. Son mucho más porque tú te desplazas Sí, está a bien. la mitad de los equipos y es menos de una hora. controlado. Y teniendo en cuenta que en Londres, ¿cuántos equipos hay en Primera División? En Londres, 7, Por eso. 6. Sí, es obviamente mucho más fácil. ayuda, pero España tampoco es un país gigante. Ostras, tío. Sí, pero tienes 4 horas, o sea, 3 horas de media Me para voy a Almería, desplazarte, voy a claro. Almería este Sí, fin de una sí, boda y sí. son 5 o 6 horas. Sí, sí. Sí, de Sevilla a Barcelona tienes un paseo. Claro. Sí, no. Aquí, obviamente, lo económico es lo más complicado de gestionar. Sí, pero la pereza de 6 horas, cuidado, ¿eh? ¿Pero qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Málaga, Almería? No, hemos dicho Sevilla, hemos dicho Betis, hemos dicho Athletic, hemos dicho... Bueno, Atleti no, pero que hoy en día vas en AVE. Vas en AVE 2 horas, o sea que si quieres vas, pero bueno, es complicado. Pues hasta aquí. Ujú. ¿Visto? Muy bien. Pues Semana más. temitas. Un día más, muy divertido. Dejadnos en comentarios a ver qué os ha parecido y nuevos temas que queráis que toquemos. Muy ¿Vale? bien. Vale. Perfecto. Adiós.